Hola a todos, en esta lección vamos a hablar de excepciones en FreePascal. Las excepciones son eventos que interrumpen el funcionamiento de nuestro programa. Se pueden considerar también errores en tiempo de ejecución, es decir, alguna función o alguna sentencia programada que permite compilar y ejecutar el programa. En el momento de procesar ese evento genera un error, como por ejemplo una división por cero de números enteros. Para ello tenemos una sentencia que se llama try except. Esta sentencia nos permite ejecutar un código y manejar el error mediante mensajes o hacer algo con el mismo. Para este ejemplo vamos a usar Lazarus. A diferencia de Visual Studio, Lazarus enlaza todas las bibliotecas de FreePascal y algunas bibliotecas propias de Lazarus que nos van a permitir o nos van a ayudar a trabajar mejor. Por lo que vamos a proyecto, nuevo proyecto, y vamos a elegir un programa simple que es un programa de consola. Este programa de consola, como pueden ver, tiene la misma estructura que los programas que venimos viendo. Lo vamos a guardar y le vamos a poner EX01, y a diferencia de lo que hacemos manualmente, este archivo va a ser .lpr, que es el archivo principal de nuestro programa en Pascal desde Lazarus. El resto de unidades o bibliotecas van a ser .pas. Para este proyecto vamos a usar unas variables y van a ser la variable 1, la variable 2, la variable res y de tipo entero para hacer la división por cero, que es uno de los errores más comunes. Vamos a inicializar variables. Le vamos a decir que 1 va a ser igual a 10 y que 2 va a ser igual a 0. Y aquí vamos a crear nuestra sentencia para el manejo de excepciones. Ponemos try y en este caso un except, y dentro del try vamos a procesar nuestro código. Vamos a poner que res va a ser igual a 1 div 2. Entonces esto me extrae la división positiva, el resultado positivo de la división. Y en el except simplemente vamos a poner un write ln y vamos a poner un mensaje: error, división por 0. Muy bien, guardamos el proyecto y nos vamos al menú ejecutar y tenemos la opción de construir. También lo pueden ejecutar desde el botón de play verde. Tengan en cuenta que si están en Linux, las terminales no se abren automáticamente, por lo que solamente en Windows presionar el botón verde nos va a mostrar el resultado. Por lo que vamos a abrir una terminal. Voy a limpiar toda esta práctica y vamos a mostrar. En la lista tengo una carpeta donde Lazarus compila mis archivos de Pascal, un archivo LPS para guardar cómo está estructurado mi proyecto y enlazado a Lazarus, el archivo LPR, que es el archivo principal de mi proyecto, y un segundo archivo LPI que también guarda componentes de Lazarus enlazados a nuestro proyecto. Tengo mi ejecutable y una carpeta donde hay un respaldo de todo mi proyecto. Aquí tengo la vista y pueden ver el ejecutable, el archivo principal LPR, los archivos de Lazarus, la carpeta temporal y el respaldo de mi proyecto. Muy bien, vuelvo a la terminal y vamos a ejecutar y voy a poner x1 y me devuelve el mensaje de error, división por 0. Para que ustedes entiendan, lo que vamos a hacer va a ser comentar y dejar simplemente mi división por 0. Voy a guardar, voy a construir nuevamente y cuando quiero volver a ejecutar mi elemento me genera un error en ejecución. Es decir, mi programa compila, mi programa se lee bien, pero a la hora de tratar de hacer lo que dice el código genera un error y me avisa que es en la línea 12. Si vuelvo a Lazarus, la línea 12 es donde tengo la división por 0. Ahora bien, vamos a dejar todo esto
como estaba. Y lo vamos a guardar. Me voy a copiar este ejemplo porque vamos a hacer uno más avanzado. Entonces me voy a proyecto, nuevo proyecto y programa simple y abro mi nuevo proyecto. Y voy a pegar lo que ya tenía. Ahora lo que voy a hacer es guardar este nuevo proyecto y se va a llamar ex02.lpr. Para este ejemplo vamos a hacer el manejo de excepciones avanzadas. Excepciones avanzadas. Vamos a hacer una excepción personalizada, es decir, vamos a crear una excepción manualmente. Vamos a agregar nuestro res y le vamos a poner que vale -1, y esto va a ser a modo de usarlo en una excepción personalizada. Para ello vamos a usar una sentencia if donde vamos a chequear si ref es menor que 0, y en tal caso vamos a decir un bloque de código, le vamos a decir que vamos a crear un mensaje personalizado. Así que vamos a poner que rise exception, esto crea mi excepción, punto create, y entre paréntesis el mensaje de error. Aquí puedo pasarle una variable o puedo escribir un mensaje personalizado. Por ejemplo, el resultado es negativo. Para usar este exception necesito agregar en la parte de arriba dos bibliotecas que usa FreePascal. Así que voy a agregar arriba de las variables y debajo del programa la declaración del uses, donde voy a agregar una biblioteca que se llama clases con doble S y una biblioteca que se llama sysutils, y un punto y coma para terminar de enlazar mis bibliotecas externas. Ahora voy a compilar este proyecto. Está todo perfecto. Me voy a mi terminal, voy a limpiar y listar y tengo mi ejecutable 02. Así que lo voy a tipear 0e02 punto barra ex02. Bien, y fíjense que tengo en la línea 15 el resultado es negativo de mi excepción. Me voy a la línea 12. Bien, y tengo el -1. Bien, ahora vamos a quitar esto y vamos a usar en la parte de abajo, voy a comentar esto para dejar la excepción personalizada, y en la parte de abajo vamos a personalizar la excepción. Para ello voy a borrar esta línea, la voy a dejar, la voy a quitar mejor. Vamos a agregar parámetros a este except. Vamos a agregar una función on e, que es la relación directa con las excepciones, exception, do y un begin y end. En este e se van a guardar, es un objeto que guarda todos los parámetros de la excepción que estoy recibiendo. Por ejemplo, una de las cosas más comunes que puedo poner es una impresión donde voy a poner exception dos puntos y voy a poner que del objeto e, que es de mi error, me muestre el mensaje. Voy a construir, voy a mi terminal, voy a limpiar, voy a ejecutar el código 2 y me muestra el mensaje de qué pasó en inglés. De esta forma nosotros estamos procesando el mensaje. ¿Por qué? Porque en algunos casos nosotros recibimos un error
y no sabemos qué está pasando. Por ejemplo, con el acceso a base de datos. Entonces es muy útil que me muestre el mensaje de error que estoy recibiendo, qué es lo que pasó realmente, en lugar de ponerle un mensaje personalizado donde supongo qué es lo que pasó, pero realmente no lo sé. De esta forma podemos manejar excepciones y ya tenemos un primer contacto con Lazarus. Los espero en el próximo video.